Bueno, doctor, ¿qué nos trajo para hoy? Bueno, hoy pensaba, para ponerle onda a la cosa, hablar del FMI. No, en serio. ¿Qué onda tiene hablar del FMI? No sé. No, yo pensé que... Era como para deprimirnos un poco entre todos. Bueno. No, sigámonos deprimiendo con el señor de como para terminar el viernes bien arriba. La puta madre. Yo pensé que iba a venir después de 2 semanas que no estaba, iba a venir con algo divertido. El Fondo Monetario Internacional. Monetario, ¿no? Los acuerdos también. Los acuerdos, ¿no? Mire usted. Que, bueno, todo esto se inicia en 1944. 1944. Con el acuerdo de Bretton Woods. Ahí las cabezas más pensantes, digamos, de Europa y de Estados Unidos, sobre todo. Pero estaba Keynes, por ejemplo, estaba Dexter White, que era el economista estadounidense, idearon un poco el sistema monetario mundial para la posguerra. Y de ahí sale el Banco Mundial, sale el FMI. Hay un montón de situaciones lamentables que, bueno, marcaron, pero fue así, es el orden de posguerra, el gran ganador Estados Unidos. Para explicarle a doña Porota, ¿qué vendrían a hacer estos organismos? ¿Prestadores de plata, usureras? Son algo así, porque la idea de Keynes, que era un poco el cerebro de todo esto, era Le que... salió mal a Keynes, ¿no? Sí. De hecho, bueno, algunas cosas que él proponía no se cumplieron. Por ejemplo, que no fuera la moneda de referencia el dólar, sino que fuera una moneda creada que él llamaba Bancor, que iba a ser una moneda que el propio FMI iba a emitir. Pero bueno... obviamente el ganador de la guerra fue Estados Unidos, impuso sus condiciones y su moneda, un poco a los cañonazos. Y bueno, la idea era ordenar el sistema internacional de intercambio de comercio y monetario, porque en la teoría de estos muchachos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, mucho habían tenido que ver con eso. Porque no había un orden mundial, unas reglas de juego, diríamos así, generales para los intercambios de comercio, para todo lo que fuera la regulación, ¿no? Entonces esa era la idea, ¿no? Fíjense que los objetivos del FMI, que tiene un convenio constitutivo, dice, ninguno se cumplió, ya les anticipo, ¿no? pero ellos arrancaron con esto. Venían toda la onda. Mirá qué lindo el FMI, decían todo, ¿no? Claro. Y bueno, por ejemplo, fomentar la cooperación monetaria internacional. Estamos cooperando a lo loco últimamente. Bueno, con nosotros cooperaron muy bien allá cooperaron de arriba abajo. En el 2018 nos recooperaron. Muy cooperados. Después, fíjense, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. No parece que fomentar la estabilidad cambiaria. Bueno, somos víctimas de esa inestabilidad en este mismo instante. Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos. También hay problemas con eso. Está el SWIFT, están los intercambios, ¿no? Poner a disposición de los países miembros con dificultades en la balanza de pagos los recursos de la institución, pero con las garantías adecuadas, ¿no? Eso sí lo están haciendo y lo siguen haciendo. No es un organismo que se pretende neutral, técnico y demás, pero concretamente es muy poco democrático porque básicamente se tiene que ver con las cuotas que paga cada país su derecho a voto, ¿no? Por eso Estados Unidos, que tiene el 17, casi el 18% de las acciones del FMI, es básicamente el que decide. Está también Rusia, está Japón, está Francia, está la India y Alemania, pero el que lleva, digamos, la batuta cantante, bueno, fue así con el préstamo, ¿no? a Argentina. Un préstamo que Argentina no podría recibir según su pequeña porción dentro del FMI, ¿no? Exactamente. Pero igualmente la recibió a pedido del gobierno anterior de Donald Trump. Exactamente. ¿No? Que dijo, préstenle que ellos nos van a devolver. Argentina está en el puesto 34 de estos 190 países que integran el FMI y tiene una cuota aparte equivalente al 0,67 de 190. No llega ni al 1%. Está ahí, digamos. Siempre está entre las sillas del directorio, de los suplentes del directorio, porque es un país medio, digamos, y además tiene una historia muy interesante. Argentina pues, es uno de los países que más le ha pedido al fondo. Hoy por hoy somos el mayor deudor del fondo, ¿no? Sí, y fíjense que nosotros no ingresamos ¿cómo ingresamos al FMI? Perón no quería ingresar porque decía que era una herramienta del imperialismo estadounidense. Qué sabio el general. Bastante acertado el diagnóstico. Qué sabio el general, ¿no? Por supuesto que ni bien viene la llamada, la revolución fusiladora o libertadora, de acuerdo a cómo lo quieran ver.
Fusiladora fue. Fusiladora fue. Libertadora, bueno, creo que no. Pero bueno, concretamente se derroca el segundo gobierno de Perón, y el 31 de agosto de 1956... Lo primero que hicieron fue... Vamos con el fondo. Vamos con el Decreto Aramburu, y vamos con el fondo. Exactamente. Y fíjense que... ahí es donde Argentina toma su primera deuda, digamos, con un organismo. Toma deuda, sí, pero sobre todo el gobierno de Frondizi, a partir del 58 es que empieza a tomar fuerte deuda, porque había un problema de balanza de pagos muy importante, faltaban reservas, un problema crónico argentino, y después eso fue potenciado por el gobierno de Guido, el interinato de, después Ilia, y la primera parte del gobierno de lo que sería la dictadura de Onganía, y ahí tenemos nombres de ministros de Economía que Krieger Bacena, Alzogaray, Pinedo, los sospechosos siempre. Que después tendremos a Martínez de Oz. Un dato muy significativo es que Argentina, de los 66 años en los que está en el fondo, ya en 2022, 43 años ha estado bajo programas del FMI. 43 años, o sea, es un montón de tiempo, y muchas veces se habla de los 70 años de peronismo, claro. Pero me parece que más podríamos echarle la culpa al FMI de nuestros problemas. Claro. ¿No? O sea, de los 66 que formamos parte, 43 estamos endeudados con ellos, ¿no? Exactamente, y bajo condiciones muy fuertes, porque hemos tomado los famosos préstamos de stand-by, que son los que más condiciones tienen. Claro. Entonces estamos permanentemente observados, condicionados y ajustados, ¿no? Todos estos acuerdos tienen siempre, hay una frase que es muy graciosa, que está en todos los acuerdos que ha firmado la Argentina, y todos los acuerdos de stand-by, que dice sentar las bases para un crecimiento sostenido. Jamás. Si algo no han sentado, es entonces los programas en principio buscan contribuir a equilibrar la balanza de pagos, no, es decir, la diferencia entre lo que se importa y exporta. Argentina suele tener un gran déficit en eso, y las políticas aparentemente tienen una misma línea, ¿no? Que básicamente tiene que ver con reducir, digamos, la producción, estancar el ingreso y el empleo. Claro. Aumentar la deuda externa, la fuga de capitales, porque también el FMI... Es raro eso, ¿no? Porque no pasó. Eso no pasó en 2018, 2019, no pasó eso, ¿no? No fomentó, digamos, no estaría fomentando. Bueno, ahí parte se le escapó, ¿no? Se le escaparon las tortugas. Pero creo que hicieron un mea culpa así muy livianito ellos mismos, donde dijeron que ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que el préstamo que nos habían hecho fue un poquito que el gobierno actual estuvo 2 años renegociando con el fondo, y la idea era que el fondo era distinto, ahora eran recopados, iban a traer un montón de cristalina, tiene onda y nos va a perdonar todo. Bueno, tampoco fue real. No, tampoco. Pero una de las cuestiones que se discutía es esto, ¿no? El desembolso que se hizo en 2018 fue de casi 50.000 millones de dólares. En principio, las reglamentaciones internas del fondo dicen que un país no puede tomar más de 24 veces su participación en el fondo, ¿no? Bajo esta figura del préstamo extraordinario se le desembolsó todo ese dinero, básicamente porque Donald Trump quería que ganara Macri. Vamos a ser muy realpolitik. Qué acusación la suya, Creo que hasta él lo dijo en Twitter, me parece que no hubo ningún misterio. Es gravísima su acusación, ¿tiene bases para esto? Con las manos limpias. Pero básicamente fue eso, fue pagarle la campaña, porque obviamente hubo una fuga de capitales despiadada, anterior, y que estaba basada también ¿Se acuerda que podíamos ir a comprar 5 millones de dólares? Sí, yo me acuerdo cuando fui a comprar mis 5 millones. No me los querían dar a crédito. Claro. ¿Dónde está la plata? Podríamos ir a comprar 5 millones, cualquiera de nosotros que tuviese la capacidad para ir, y fue mucha gente a comprar. Muchísima, muchos amigos. Muchos amigos. Y se la llevaron en pala. Cuando ya no quedó nadie que nos prestara plata, apareció el Fondo Monetario. Claro. Y después desapareció eso, y apareció el corralito que lo implementó el macrismo, recordemos, ¿no? Claro, ahí en un momento dijeron, lo primero que dijo al asumir Macri es que nunca iba a poner un cepo, terminó poniendo el cepo, ¿no? La verdad es que todos los gobiernos terminan parecidos, porque este gobierno también dijo muchas cosas que no estarían cumpliéndose, hay que ser justo. Esto de las revisiones
evaluaciones cada 90 días, de que el fondo nos diga qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que rendir cuentas permanentemente, como un alumno, digamos, malo, ¿no? O sea, hagan bien las cosas, recorte fiscal, bajar el empleo. Bueno, ayer se dijo muy claramente un decreto nacional que se suspendía el ingreso de empleados públicos nacionales, el envío de los fondos discrecionales a las provincias, hay que bajar el gasto. Y bueno, todas esas condicionalidades también tuvieron un periodo de... Paralización de obras públicas. Por supuesto. Que bueno, el presidente dijo que no lo va a hacer, pero bueno. Subir las tasas de interés. Subir la tasa de interés, ¿no? O sea, si hay algo que hay que enroscarle al Fondo Monetario, que siempre ha tenido el mismo plan para con todos. Totalmente. Y nunca ha funcionado, ¿no? Nunca, básicamente. Jamás. Pero ellos se mantienen siempre en ese plan que para ellos es la Biblia de la economía, ¿no? Por eso la interpretación de Perón era bastante sensata, porque él lo que decía es que en realidad el objetivo real del FMI no era que los países crezcan, que haya, digamos, un equilibrio fiscal, ¿no? Sino que lo que querían era controlar políticamente a los países, alineándolos con Estados Unidos. Claro. Y eso se ve muy claro. El préstamo de 2018 tiene que ver con una agenda de un gobierno que se alineaba más con Estados Unidos que, por ejemplo, con China o con Rusia, ¿no? Bueno, Europa no la está pasando muy bien, ¿no? No la está pasando. Con la alineada a Estados Unidos, después de la presión que hizo Estados Unidos para que se sancione a Rusia por la invasión a Ucrania, no la están pasando bien, ¿no? Justamente todas esas medidas que se van aplicando lo que generan es recesión, desempleo y por supuesto una transferencia de riqueza enorme a los sectores concentrados, ¿no? Y hay un problema, es verdad, hay un problema crónico de Argentina desde fines de los años 50 que tiene que ver con un país que no genera más de lo que necesita gastar, ¿no? Argentina siempre gasta más de lo que genera, ¿no? Es crónico. En algunos casos ha funcionado, en otros casos, pero bueno. Claro, ahí tenés tres posibilidades, o haces emisión. O sea, funciona siempre y cuando no tengas la deuda que tenés en estos momentos, ¿no? Si sos libre de deuda, como en un momento ocurrió, porque acá hubo un presidente hace poco, no hace mucho, que le pagó todo lo que le debía. Exactamente, fondo, ¿no? Eso es interesante. En 2006 el gobierno de Néstor Kirchner pagó la deuda completa que había y fue muy criticado en su momento por eso, porque decían, bueno, pero no hace falta pagar porque al fin y al cabo no es el principal acreedor. Pero claro, lo que pasa es que el FMI termina operando, de hecho, como un lobista del resto de los acreedores. Claro. Entonces presiona con todo su poder institucional, imperial, estadounidense, para que se cumplan ciertas metas, y si no lo haces, te sube el riesgo país, digamos, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces esa autonomía que se ganó justamente en un momento en el que estaban los superávit gemelos, había realmente un precio de las commodities que permitía a Argentina acumular muchísimas reservas y ganar esa autonomía, esa independencia económica de la que también hablaba Perón, digamos. Efectivamente, ese fue una especie de pequeño trance en donde se logró autonomía e independencia, ¿no? Se estuvo 12 años sin influencia del FMI. Exactamente, hasta 2018, y también fíjense que fue una movida geopolítica, porque estaba Brasil, que hizo lo mismo, estuvo Surcorea, hubo varios países creo pagaron. Que el Club de París también se le quiso pagar y el Club de París nunca querían, siempre no querían. Hasta el último momento. Hasta el momento el Club de París siempre dijo, fíjense si nos quieren pagar, bueno, y Néstor Kirchner estaba ahí que le quería pagar y no lograba consensuar con cuánto era lo que debía pagar, ¿no? Porque el Club de París reúne lo creó Argentina, el Club de París, no sé si... Miren, no me digan, sí. ¿Por qué? Porque Argentina, para ingresar al FMI, necesitaba generar un acuerdo con países especialmente europeos con los que debía plata anteriormente al ingreso al FMI. Entonces el Club de París se origina por un tema argentino. Después se va expandiendo, ¿no? Pero nosotros siempre dándole cosas lindas al mundo. En fin. Pero bueno, el FMI siempre jugó también a condicionar. Fíjense cómo en el 89 paró los desembolsos. Y eso, por supuesto, generó la crisis final. Y paró los desembolsos por el lobby de personas como Domingo Cavallo. Están presos, ¿no? Eso, no, creo que no. Pero bueno, y también en 2001 hizo lo mismo. Con De la Rúa había un plan para blindar, el blindaje famoso del FMI, que fue casi de 14.000 millones de dólares, no fue poca plata. Y el último desembolso, justo en el último trimestre, no se lo dan, y eso
termina, digamos, de sellar la suerte del gobierno. Lamentablemente estamos en una situación similar, en el sentido que no tenemos reservas y hay muchas condicionalidades del No tenemos reserva y no tenemos crédito también. No tenemos crédito. Fíjense el riesgo país, que mide, digamos, la tasa a la que tendríamos que pagar crédito, sería casi del 30% anual en dólares, es una locura. La emisión también tiene un límite. Fíjense que en junio de 2010, de este año se emitió, el Banco Central emitió tantos pesos como en todo 2019. Hay una corrida que se está yendo hacia también los bonos en pesos y bueno, hay una presión muy grande para devaluar. Un golpe de mercado, básicamente se llama golpe de mercado lo que se está haciendo. Exactamente. De varios podríamos decir grupos que no son afines a este gobierno, por supuesto, que el campo, hoy lo ha dicho el presidente, tiene guardados 20.000 millones de dólares que no desea liquidar. Exactamente. Y bueno, que también hay que decirlo, tiene una lógica eso, más allá de que haya un enfrentamiento político, es el capitalismo, digamos. Si yo estuviera en el lugar de un productor de soja, haría exactamente lo mismo, porque lo que quiero es ganar lo más posible y tengo planchado el dólar oficial. Entonces tendría que haber quizá un desdoblamiento de la divisa para los productores de soja, bueno, quizá alguna solución, algo. Pero concretamente lo que vemos es que así como hay lobbies internos, está el FMI apoyando todas estas presiones y hay una presión internacional para la devaluación. Entonces, ¿cuál es la salida para países como los nuestros que tienen tantos problemas de deuda? Evidentemente un camino intermedio y algún tipo de medida de reactivación y que permita generar confianza, ¿no? Porque los gobiernos en general que terminaron mal a raíz de toda esta intervención de acuerdos, son aquellos que perdieron la capacidad de respuesta, digamos. No tenían agenda propia, entonces se los llevó puesto la corrida, ¿no? Nosotros lo vimos en varias ocasiones, lamentablemente. Y además hay que tener en cuenta otra trampa jurídica, que es que la reforma del 94 estableció una nueva jerarquía de leyes, ¿no? Y arriba de esa jerarquía lo más importante es, por supuesto, la Constitución, los tratados de derechos humanos, pero después de eso vienen todos los acuerdos bilaterales, los acuerdos con el FMI. Entonces quiere decir que un acuerdo con el FMI jurídicamente está por encima de la ley de contrato de trabajo, de todas las leyes nacionales, de todas las leyes provinciales, Eso es peligroso, o sea, una de cal y una de arena, algunas cosas buenas de la reforma del 94, pero también esta injerencia de lo externo sobre la soberanía argentina tiene que ver con nuestro sistema jurídico y nos pone muchos problemas, nos ha llevado a los fallos del juez Griesa, la pelea con los fondos buitre. Vamos en disminución de condiciones justamente porque nuestra estructura legal está hecha para que estemos abiertos al mundo, casi como para que nos peguen a diestra y siniestra, ¿no? Sopapo y sopapo, claro. Entonces ya de hecho se están haciendo muchos arreglos de fondos buitres comprando bonos argentinos porque saben que eso después lo van a poder pelear en tribunales que no son los nuestros. Claro. Entonces ahí tenemos ya para varios años de conflictos y de problemas, ¿no? Que se van a seguir suscitando con este personaje de nuestra historia lamentable del FMI. Claro. Bueno, Doc, no sé si le ha quedado algún numerito suelto por ahí que quiera decirnos, así, que le haya quedado algo. Bueno, no, lo interesante de ese desembolso de 2018 de casi 50.000 millones, cuya última cuota no se llegó a efectuar. Claro, fueron 44.500, ¿no? Sí, lo que faltaba una última cuota que después la cobramos este año, después se cerró el acuerdo 22, o sea, este fue el acuerdo 22, el loco, podríamos decir, que cerramos, y ahí también podemos introducir una pequeña cuestión de diagnóstico, es decir, acá tuvimos tres crisis seguidas. La primera crisis ocurrió cuando se perdieron las elecciones el año pasado, que lo conversábamos incluso, que tenía que ver con que se partió el oficialismo. El oficialismo se convirtió en su propia oposición, digamos, ¿no? Claro. De una forma un poco más clara. Y eso, por supuesto, generó un montón de problemas. Y quizás parte de la inestabilidad actual es la propia inestabilidad en el sector oficial. Esa crisis se reforzó en una segunda crisis que fue cuando se votó el acuerdo. Ahí se partió en el Parlamento el oficialismo, ¿no? Y de hecho el acuerdo pasó con el apoyo de la oposición. Si no, no pasaba.
Y la tercera parte de este peregrinaje, digamos, lo tenemos con la huida de Guzmán, digamos, saltó con paracaídas, se fue a otro lado. Dijo gracias por todo. Hasta acá llegamos. Un sábado con el favor que le hace, ¿no? A quien lo había bancado hasta ese momento con... ¿no? Y a la vez eso había una contradicción interna del gobierno que una parte del gobierno quería que se fuera Guzmán sí o sí, y cuando se fue quedaron un poco desconcertados porque no había un plan B. Claro. Entonces eso también genera un problema. Y concretamente esto, ¿cómo impacta en la vida cotidiana de todos nosotros? Inflación. La inflación de julio probablemente esté en el 8% a nivel nacional, a nivel local todavía más, porque nosotros recibimos la mercadería con el coste de transporte por lo menos, todo viene de afuera. ¿Y eso qué significa? Básicamente que nuestros salarios valen cada vez menos. Sí, una devaluación encubierta, ¿no? Entonces, o sea, ahí está el problema de fondo que el que nos pega a todos nosotros, ¿no? ¿Por qué este tipo de políticas tienen que ser combatidas y resistidas? Se nos dijo que íbamos a aprobar un acuerdo con el FMI que va a solucionar todos nuestros problemas y parece que no. O sea, parece el tema de eso. Está también en el medio la idiosincrasia argentina, ¿no? Claro. El argentino es muy particular. El argentino no es nada solidario. Y sobre todo los grandes grupos monopólicos que hoy en día no deben ser más de 10 en todo el país, que han hecho y han acumulado empresas en sus saberes sin que nadie les diga nada. Es cierto. Y que manejan cuando ellos quieren a su antojo la Me hace economía. Acordar a la frase célebre de Pugliese, el último ministro de Economía de Alfonsín, ¿no? Que les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Exacto. Bueno, capitalismo, señores. Algo parecido está pasando ahora. Hay alguien que les está hablando con el corazón y eso le importa treca, ¿no? Ellos quieren seguir acumulando como es millones y riquezas, ¿no? Exactamente.